Yukio Mishima, uno de los escritores más grandes del siglo XX, concibió buena parte de su vida como una preparación para la clase de muerte que él consideraba honorable dentro de su personal forma de concebir la existencia. En su ensayo, El Sol y el Acero, nos dice: tener la muerte presente día tras día, concentrar cada momento en la muerte inevitable, cerciorarse de que los peores presagios coincidieran con los propios sueños de gloria. Si eso era todo, bastaba entonces con transferir al mundo de la carne lo que yo había venido haciendo en el mundo del espíritu. La extrema dualidad de Mishima entre el literato de enorme talento, con un manejo exquisito de las palabras, y el radical de extrema derecha, capaz de afrontar el espantoso final del seppuku por su repudio de un Japón occidentalizado, nos puede llenar de horror, pero no por ello deja de ser digno de un abordaje serio. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. El nombre auténtico de Mishima era Kimitake Hiraoka. Nacido en Tokio en 1925, dentro de una familia aristocrática venida menos, pero con ilustre ascendencia, pues por rama materna descendía de Tokugawa Ieyasu, fundador del shogunato Tokugawa. Su abuela lo crió hasta los 12 años con una enfermiza sobreprotección. Siendo muy precoz en la redacción de relatos, su padre, un estricto funcionario, trató de evitar que escribiera por considerarlo poco viril. En cambio, su madre lo alentaba, siendo su primera lectora. De hecho, el seudónimo de Yukio Mishima fue creado para protegerlo de las iras de su padre, al hacer sus primeras publicaciones con solo 16 años. Desde la adolescencia, Mishima mostró un profundo interés por la tradición Kokugaku, un movimiento surgido en el siglo XVII que defendía el mantenimiento de la cultura japonesa libre de influencias extranjeras. Sin embargo, ello no le impedía ser un ávido lector de autores occidentales como Oscar Wilde, Jean Cocteau o Thomas Mann. Una gran parte de la obra de Mishima es autobiográfica, aunque no de un modo explícito. De ella podemos entresacar que desde muy joven tuvo una cierta obsesión por la muerte, pero no una muerte cualquiera, una muerte con marcadas características estéticas, gloriosa, viril, al servicio de un ideal mayor. Posteriormente, este gusto por la muerte encontró un terreno abonado en el fervor patriótico que inundó Japón en los años 20 y 30, el Japón militarista que se zambulló de lleno en una guerra mundial. El joven Mishima fue llamado a filas en 1944, pero su pobre condición física de entonces solo le clasificó como recluta de segunda clase. Además, estaba resfriado el día del examen médico y fue erróneamente diagnosticado de tuberculosis, con lo que fue rechazado. Esto supuso una gran frustración para él, que deseaba formar parte de alguna unidad de ataque especial, lo cual era un eufemismo de ataque suicida. 1945 fue un año fatídico para el joven escritor. Su buen amigo, Zenmei Hasuda, oficial del ejército, se suicidó días después de la rendición. Su hermana Mitsuko murió de tifus y también sufrió un desengaño amoroso. A todo esto le añadimos la profunda impresión que le causó el mensaje radiofónico del emperador Hirohito. Para él, lo mismo que para miles de japoneses,
La rendición era una vergüenza inimaginable. Pero dentro de su concepto estético de la muerte, no era el momento de acabar con su vida. No había llevado a cabo gesta alguna, no se había ganado el derecho de un buen morir. Así que vivió, aferrado a la escritura. Su padre accedió a permitirle escribir, pero a cambio de que también llevase una carrera de funcionario. Se graduó en Derecho y obtuvo un puesto en el Ministerio del Tesoro, pero al cabo de un año, su frustración y amargura eran tales que el padre se avino a dejar de escribir a tiempo completo. Su carrera fue fulgurante. Su segunda novela, Confesiones de una máscara, publicada en 1949, tuvo un inmenso éxito y marcó el inicio de una fama que ya no decaería. Fue muy prolífico y cultivó la novela, el cuento corto, la poesía, el teatro y el ensayo. Optó al premio Nobel en 3 ocasiones, pero al final sería su amigo Yasunari Kawabata quien obtendría el galardón. En sus obras siempre brilló la idealización de los valores tradicionales japoneses, lo cual ya le valió, en los 50, el calificativo de fascista. Entrando en los 60, su mensaje se fue haciendo más radical, con ingredientes como la nostalgia del pasado imperial, el rechazo del izquierdismo japonés de posguerra y un furibundo odio a Estados Unidos, al cual culpaba de haber inducido una occidentalización que arruinaba la sociedad japonesa. Todo esto, unido a su exaltación del código samurái del Bushido, como única vía para el varón japonés que se tuviese por tal, le dio cierto tinte de escritor maldito, que sin duda alguna contribuyó a aumentar las ventas de sus obras y su fama, pero que también probablemente acarreó que no le dieran el Nobel. Los complejos por su físico le llevaron a entrenar su cuerpo hasta límites obsesivos y llegó a ser experto en karate y en kendo. Realizó algunos trabajos como modelo y también hizo algunos papeles en películas y en teatro. Su orientación sexual es un tema controvertido, pues aunque estuvo casado con Yoko Sugiyama, teniendo con ella 2 hijos, era vox populi que frecuentaba bares de ambiente en Japón, aunque solo se sentía libre a este respecto cuando viajaba al extranjero. Se radicalizó aún más a partir de 1966, cuando publicó el cuento Las voces de los muertos heroicos, en el cual acusaba amargamente al emperador Hirohito de reducir a la nada el sacrificio de los soldados japoneses que habían muerto por él en la guerra. Se convirtió en objeto de los odios de los grupos de izquierda, que se volvieron muy activos a finales de los 60, causando disturbios, sobre todo en las universidades. Ello causó gran preocupación en Mishima, que veía en el comunismo la destrucción de los valores tradicionales. Se convirtió en líder de una reacción, congregando a estudiantes de mentalidad afín a la suya en el Tatenokai. Esta sociedad se constituyó como una especie de milicia privada, unida por el juramento de oponerse hasta la muerte a una revolución de izquierda en Japón, aparte de proteger al emperador con la propia vida. Eran unos 100 jóvenes a los que sometió a un duro entrenamiento físico y a la práctica de las artes marciales. Resuelto a ir más lejos, Mishima y 4 compañeros entraron en el cuartel en Tokio de las Fuerzas de Autodefensa de Japón y tomaron como rehén al comandante en su despacho, desde cuyo balcón lanzó el escritor una encendida arenga a los soldados, animándoles a alzarse contra el gobierno y devolver sus poderes al emperador. Solo obtuvo burlas e insultos. Así que asqueado, volvió al interior del despacho y cometió seppuku, al más puro estilo del código del Bushido. Esta era la buena muerte que había esperado toda la vida. En Mishima encontramos la encarnación de la extrema confusión y desamparo de un pueblo japonés que pasa de un día para otro de ser una nación poderosa e inspirada por una tradición medieval a vivir bajo una ocupación extranjera,
siguiendo a partir de entonces una vertiginosa evolución hacia una sociedad de consumo salvaje. Aunque claro, resulta un tanto repugnante el hecho de que ese pasado imperial, cuyas glorias tanto ensalzaba, estuviese teñido con la sangre de millones de seres humanos, inmolados para mayor gloria de su amado emperador. Sea como fuere, Mishima pasa a la historia como un genio de las letras. Eso no se le puede negar. Si te gustó este vídeo, apóyame con un like y con tu suscripción al canal, en el caso de que aún no lo hayas hecho. También, si quieres, puedes ser uno de mis mecenas en Patreon. Te dejo el enlace a mi cuenta en la descripción. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.